Bueno, nos vamos a empezar a meter con uno de los temas que prometió Axel, que tiene que ver con el tarifazo y lo que se podría llamar el sector de la economía social, las empresas recuperadas. Toda esta discusión se dispara a partir de la nota que sale el día lunes, este lunes 30, página 12, ¿no? Las recuperadas contra las cuerdas. El tarifazo de luz y gas pone en riesgo a cientos de cooperativas. Hay un trabajo minucioso de 3 páginas, ¿no? Es realmente largo. Cuenta experiencias de empresas autogestionadas y algunas cooperativas, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, del interior, enfrentando la situación del tarifazo, los aumentos indiscriminados de luz y gas, fundamentalmente. Se habla de casos del 800, 1000%. Tenemos ahí un relevamiento, digamos, que cita esta nota de página 12 de Javier Leukowicz, ¿sí?, del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona dentro de lo que es el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, que nos habla de un indicador, digamos, de 362 empresas recuperadas al día de hoy en el país, con una ocupación de más de 15.000 trabajadores. Vamos a hablar, porque tenemos en línea al director de este programa y especialista en la temática de empresas recuperadas de trabajo, Andrés Ruggeri. Andrés, ¿cómo te va? Te saludamos de acá del piso de Incorregibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, charlábamos ahora en la apertura, en la introducción, digamos, a partir de esta nota que disparó muchísimos comentarios, la nota que saca página 12 el lunes, de una situación que, digamos, no tenemos tiempo acá al aire para leer minuciosamente los números de los que hablamos, pero de una distorsión absoluta, digamos, ¿no? En estos aumentos, que se entiende, digamos, que este tarifazo no es el único problema que enfrenta este sector en la economía de hoy en Argentina. Hay problemas que obviamente no empezaron con el macrismo, pero pareciera ser casi terminal, digamos. No sé cómo ustedes, que estuvieron elaborando este informe, que están trabajando permanente en el tema, cómo, más allá de lo que se aporta acá, cómo la ven, porque al que lo lee, digamos, de afuera, parecería ser que estas empresas en estas condiciones no pueden seguir funcionando. Sí, hay una situación muy compleja, muy difícil. Yo no sé si realmente hay que ser tan terminante, ¿no? En cuanto a que van a desaparecer por los tarifazos, primero porque los tarifazos se pueden resistir de distintas maneras, si se está organizando una marcha, si hicieron amparos, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Pero efectivamente, en varios casos, no sé si en todos, pero en varios casos, un aumento de costos de tarifas de luz, de agua, de gas, de tal magnitud, realmente casi que obliga al cierre. Y esto no es solamente para empresas recuperadas, es para muchas empresas, muchas pymes, cooperativas que no necesariamente son recuperadas. O sea, abarca un sector enorme de la economía. O sea, es un golpe que supera el menemismo en cuanto a política de desindustrialización. Se lo puede llegar a ver así. Hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Está claro. Y además, creo que el efecto más grave es cuando lo combinás con otras cosas, ¿no? Si vos pensás, digamos, que viene una tarifa, por ejemplo, a Sanón, de 700.000 pesos a 8 millones de gas, ¿no? Sí. Ese aumento. O yo tengo acá el cuadro que hicimos, algunos otros números, por ejemplo, el Amanecer, que es una empresa recuperada láctea de Mar del Plata, y venían pagando 50.000 de luz, pasaron a 90.000. No es tan grande el aumento comparado a otras, pero igual, son 40.000 pesos más, ¿no? Cuero Flex, una curtiembre, de 60.000 a 322.000. Entonces, a eso sumale la baja de la venta, la baja del consumo a nivel general, ¿no? A nivel generalizado. O sea, en el restaurante Los Chanchitos, que también es recuperada, me comentaban que había una baja del 30%, ¿no? De diciembre a ahora. Buenas tardes, Andrés. Te saluda Buenas Axel tardes. acá en el piso. Muchas gracias por el contacto. La realidad es que, contextualizando en lo que fue esta semana, donde el gobierno nacional o sus organismos oficiales dejaron entrever varios datos, índices de la actualidad de la economía nacional. Uno de ellos es uno de los datos de la FIP, donde asegura que se cerraron en los últimos 5 meses 1.686 empresas, donde, bueno, después categorizan los más afectados y los menos afectados. Vos en un momento, en una entrevista, habías
hablado acerca de un gran logro que tuvo la derecha, que tuvo el gobierno de Macri, que fue convencer de que las conquistas sociales, producto de la lucha de los últimos años, no estaban en riesgo con con un eventual gobierno de Macri, o por ejemplo, la aplicación de ciertas políticas. ¿Vos cómo ves que se fue desarrollando esto? Vos hablabas, además de los tarifazos, de la cuestión del consumo, que ya llega un punto en que no se puede esconder. ¿Cómo analizás este desarrollo, lo que fueron las políticas implementadas por el gobierno nacional? ¿Cómo repercuten hoy en día en el campo laboral? ¿Y cómo crees que puede reaccionar la opinión pública respecto a estos impactos? Mira, yo creo que hay una política como de pinzas, ¿no? Que ataca por todos lados, ¿no? Sí. Es bastante grave en todos los sectores, porque yo creo que además de esos números que está dando el propio gobierno, Sí. El caso de las empresas recuperadas permite acceder a un montón de cosas que de otra forma es mucho más difícil, ¿no? O sea, empresas en manos de los trabajadores tienen los números abiertos, los tenés ahí, ¿no? Podés ver un montón de cosas. Vas a un restaurante recuperado y le preguntas cómo aumentaron los costos, cómo sigue viniendo gente, qué pasa con los consumidores, cómo le vienen las tarifas, y vas viendo todo eso. En otras empresas, como por ejemplo, te doy un caso, Acetato Argentino, Sí. es una textil, ¿no? Le bajó el consumo de electricidad prácticamente al 40% de lo que hacían en diciembre. Eso porque están produciendo menos. ¿Por qué están produciendo menos? Porque abrieron la importación de las telas que ellos fabricaban, que eran los únicos fabricantes en el país, y ya no les compran más. Claro. Entonces, la combinación de todas las medidas, incluyendo el tarifazo, lo que está justamente apostando, está generando todo un clima donde efectivamente esos derechos sociales y derechos adquiridos y bienes, acceso al consumo, que decían que no iban a tocar, lo están destruyendo sin necesidad de sacar una ley que diga que no vas a poder hacer esto o eliminar determinados programas, despiden a los que los hacen, y es lo mismo, ¿no? En ese sentido el gobierno es muy brutal y al mismo tiempo muy sutil, digamos, es una cosa extraña. Pero es parte del manual neoliberal. Claro. Yo creo que acá el problema también es cómo la gente va procesando, ¿no? Teniendo en cuenta, que más de la mitad del electorado votó este gobierno, que era muy previsible que iba a ir en este sentido, ¿no? Uh-huh. Imaginando otra cosa. Yo creo que ahí tenemos como un misterio todavía que va a ir evolucionando a medida que esto se siga profundizando, ¿no? Porque no tengo la menor duda que esto se va a seguir siendo cada vez peor, ¿no? Andrés, leí en una entrevista hace poco que vos hablabas, digamos, reflexionabas en realidad sobre la modificación que durante el gobierno de Cristina se hizo de la ley de quiebras, digamos, ¿no? Y esta habilitación, de alguna manera, que configura legalmente la posibilidad del recupero de las empresas que quiebran por sus trabajadores, pero hablabas de un proceso incompleto, según entendí, digamos, eso que es lo que quería preguntarte, como que legalmente se había modificado, pero no se dio el impulso, tal vez, políticamente, que es lo que habilitaba que los jueces retrasaran, digamos, estas declaraciones de quiebra o la habilitación de la posibilidad de que los trabajadores volvieran a organizarse para producir y ocupar el lugar de trabajo. ¿Qué sería esta idea de proceso incompleto? ¿Qué fue lo que faltó para acompañar esa modificatoria de la ley de quiebras, a tu entender, en el marco de las recuperadas? Yo creo que faltó hacerlo más explícito o directamente una ley que fuera a facilitar el proceso de recuperación, ¿no? No era fácil eso tampoco, porque este es un campo que es el campo de ellos, por decirlo de alguna manera. Claro, es el campo de los empresarios, es el campo de los jueces. Nadie se mete mucho en el tema de la ley de quiebra, nadie entiende demasiado, los trabajadores menos, Ni hablar. El trabajador trabaja, no anda mirando la legislación y menos de las quiebras y todo eso. Inclusive cuando salió el proceso de proyecto de reforma, que era una vieja reivindicación del movimiento de empresas recuperadas del año 2002, 2003, que muchas veces se había presentado el proyecto y nunca se había votado, finalmente se da en 2010, 2011, y realmente todos lo analizamos, lo discutimos, se hicieron jornadas, se discutió con las distintas organizaciones y en general hubo acuerdo en el proyecto. Entonces, lo que hubo una falta de capacidad de prever cómo el sistema judicial y los empresarios iban a procesar ese cambio, ¿no? Y ellos lograron encontrarle la vuelta, digamos, que se terminan judicializando los procesos, ¿no? Y se hacen muy largos,
y entonces un conflicto laboral, que es el principio de toda empresa, como empieza cualquier empresa recuperada, con un conflicto laboral, con una cuestión de que no pagan los sueldos, de que hay un vaciamiento y de que cerró, bueno, es como una prueba de fuerza entre a ver quién aguanta más. Entonces, si el empresario apunta, queda todo en la cosa judicial, chicanea, se denuncia, retrasa el proceso, y eso es una carrera contrarreloj en que los trabajadores tienen que aguantar sin cobrar un salario, sin tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Claro. Y cuanto más se prolonga, es más fácil que los trabajadores terminen abandonando la lucha, ¿no? Creo que eso es algo que no habíamos previsto en general, porque yo también participé de eso, digamos, ¿no? Que eso iba a ser así, ¿no? Y en la práctica se da así. Claro. Porque lo que había pasado antes era que los trabajadores habían desarrollado llevaban eso al campo de la política, digamos, al campo de la lucha social, y las leyes la presión era por las leyes de expropiación. Entonces, al quedar la idea de que ya estaba resuelto el problema de las empresas recuperadas con la reforma de la ley de quiebras, es como que se fue vedando ese otro campo de lucha y quedó en el medio de la cosa judicial. Entonces, en la práctica lo que pasa es que los procesos se prolongan mucho y los trabajadores terminan yendo a tratar de conseguir leyes de expropiación, a buscar otras vueltas, inclusive jurídicas, para llegar a la recuperación y no a apelar al proceso judicial de la ley de quiebras. Entonces, eso es un poco la cuestión. Y ahora encima, ¿qué pasa? El gobierno actual está vetando todas las leyes de expropiación, sistemáticamente. Vetaron 3 en la provincia de Buenos Aires, vetaron una acá en la ciudad, y eso obliga a caer en la ley de quiebras indefectiblemente casi. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos el contacto, decimos que no lo habíamos dicho, que por ahí si lo querés comentar brevemente ya para despedirnos, de qué se trata, digamos, en síntesis, el programa Facultad Abierta que depende de Filosofía y Letras, y el centro de documentación que ustedes armaron en Cooperativa Chilaver. Mira, el programa Facultad Abierta es un programa de extensión universitaria de la facultad, que empezamos en el año 2002, y lo que venimos haciendo es por un lado apoyo a los procesos de recuperación de empresas, investigación, documentación. Por eso tenemos centro de documentación que funciona en Chilaver, que es una empresa recuperada. Tratamos de colaborar y apoyar a los trabajadores en todo lo que podamos, pero también desarrollar un pensamiento crítico sobre esta cuestión, porque da para pensar muchísimas cosas acerca de la economía, acerca de la organización de los trabajadores, del trabajo, bueno, de lo que pasa a nivel social, económico, no solamente en la Argentina, ¿no? También a partir del programa se fue desarrollando un encuentro internacional que se llama La Economía de los Trabajadores, que ya lleva 5 ediciones, y el Centro de Documentación es un lugar especializado que funciona en Chilaver, como dijiste, y que está abierto a la consulta pública, así que el que le interese el tema puede acercarse ahí a Chilaver. Tenemos una página web donde hay mucha información, que es www.recuperadasdoc.com.ar, y ahí está los horarios, la dirección de Chilaver, como para que el que le interese seguir el proceso encuentre unos cuantos elementos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Te saludamos de acá del programa, muy completo el informe, y seguramente nos volvamos a encontrar. Esperemos para charlar de tal vez temáticas vinculadas a las recuperadas un poco más propositivas, sino con la urgencia, digamos, de estos tarifazos que nos tienen a maltraer. Muchas gracias por Bueno, pero muchas gracias. Es que aprovecho para pasar un avisito. Sí, vamos. Y es que el lunes a las 6 de la tarde en el Bauen, sí, se está convocando distintos sectores del movimiento que se recupera, de las organizaciones, a una reunión para organizar la campaña de resistencia a todo esto. Y seguramente la marcha el jueves que viene, el jueves 9, al Ministerio de Energía. Perdóname que eso último se cortó. Jueves 9, movilización al Ministerio de Energía. Sí. ¿Qué horario? Creo, mira, hay que confirmar, porque creo que es a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, muy bien. Y el lunes a las 6 de la tarde en el Bauen. En el Bauen. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Pasaba Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta, y nosotros nos vamos a una tanda.